Y ahí sí. Ya, gracias por recordarme. Ya, entonces, un breve resumen un poquito de las cosas más importantes que tenemos con Redox. Las Redox eh, son dos tipos o dos ecuaciones que están obviamente íntimamente, estrechamente relacionadas, que van a ser las reacciones de reducción, y también vamos a tener las reacciones de oxidación. No sé si reducción lo escribí mal. Donde cuando tenemos dos de estas ecuaciones se pueden acoplar y formar una reacción redox completa. La reducción nosotros la entendemos como una reacción en que algún elemento captura electrones, y la oxidación como una reacción en donde algún elemento va a estar donando electrones. ¿Ya? Y bueno, como hay una captura y donación de electrones, estas se pueden acoplar a alguna reacción de reducción con una de oxidación para formar una redox. Para las ecuaciones redox, nosotros tenemos algunos parecidos con las ecuaciones de ácido-base, pero son cosas parecidas pero no iguales. Pero hay hartos aprendizajes que vienen de ácido-base que nosotros vamos a reutilizar un poco, vamos a reciclar. Lo que tenemos es que, por ejemplo, nosotros podemos anotar, si nosotros anotamos de esta forma alguna redox, alguna semireacción, perdón, donde vamos a identificar con el OX como la especie oxidada, y esta como la especie Entonces, si nosotros anotamos alguna semireacción de esta forma, con esta convención, en donde ponemos los números de electrones y ambas especies, o sea, y la especie que va a estar oxidada y la especie que va a estar reducida, nosotros podemos anotar la ecuación de Nernst, que nos va a servir para ver cómo Nernst, y esta nos sirve para ver cómo va a ser la evolución de las cosas a lo largo de distintos potenciales de reacción redox. Entonces, Nernst se puede escribir de dos formas, que son equivalentes, donde nosotros tenemos que Q es la actividad de la especie oxidada sobre la actividad de la especie reducida. Entonces, en este caso, primero me gustaría aclarar que en el Water Chemistry a veces se ocupa otra notación, y en el Water Chemistry el PE y el PE0, estos de aquí que voy a poner con verde, se anotan como P epsilon y PE0 minúscula. Así que si alguien ha estado viendo el Water Chemistry, bueno, son lo mismo, solo que se notan en forma distinta. Este operador P no es necesariamente, o sea, no representa, o sea, este P no representa el operador P aplicado al E y al E0. No es que aquí haya un logaritmo, ¿ya? El PE representa la actividad log de la actividad del electrón, y el E, y este es adimensional,
y el E representa un potencial eléctrico, que está en volts. Entonces tenemos estas dos ecuaciones que son totalmente equivalentes y que nos relacionan cómo va a ir variando el potencial según algún potencial de referencia o cómo va a ir variando la actividad del electrón según alguna actividad del electrón de referencia. Y como son muy parecidas estas ecuaciones, existe una forma muy fácil de relacionarlas, o sea, de relacionar el PE y el PE0 con el E y el E0 de la siguiente forma. Entonces, PE0 y es igual a 16,9 E0 y PE es igual a 16,9 E. Y entonces es una cuestión de gusto decidir si queremos representar las ecuaciones en redox con el adimensional PE, que representa la actividad del electrón, o con el... lo puse al revés. Con los adimensionales PE, por un lado, o lo podemos representar con los potenciales eléctricos. Recuerden que como se están trazando electrones, nosotros vamos a poder medir un potencial eléctrico asociado. Entonces pasemos a hacer la P1. La P1 vamos a ver las reacciones redox que ocurren en el sistema del nitrógeno, las semireacciones que hay, y esa después la vamos a ocupar mañana, en la auxiliar de mañana, para hacer el diagrama completo del PEPH. Así que los resultados de hoy vamos a ocuparlos mañana para la P1. ¿Ya? O sea, la P1 de hoy sirve para mañana. Entonces tenemos que balancear unas semireacciones. Como vamos a estar balanceando semireacciones, balancear semireacciones es un poquito más fácil que balancear una redox completa, porque solo hay que balancear una semireacción en vez de dos. Entonces, para balancear, en general, para balancear semireacciones, vamos a tener que ocupar 4 pasos. El primero es balancear los átomos distintos de oxígeno y de hidrógeno. El segundo es balancear los átomos de oxígeno. Pero para hacer este balance tenemos que ocupar agua. El tercer paso es balancear los hidrógenos usando protones. Y por último realizamos un balance de carga usando electrones. Entonces la primera que vamos a ver va a ser la del NO3- con el NO2-. Entonces primero balancear los átomos distintos de oxígeno y de hidrógeno. La primera ya la tenemos lista porque el único átomo distinto es el de nitrógeno, que ya está balanceado, ¿cierto? Entonces voy a anotar aquí más chiquitito de nuevo para ir metiendo lo que vayamos a necesitar. Segundo, tenemos que balancear los átomos de oxígeno usando agua. Entonces, al lado izquierdo tenemos 3 átomos de oxígeno, al lado derecho tenemos 2 nomás, así que tenemos que agregar una agüita, y así tenemos 3 oxígenos a cada lado. El tercer paso es balancear los hidrógenos. Entonces tenemos que agregar, como hay 2 hidrógenos a la derecha y ninguno a la izquierda, agregamos 2 hidrógenos aquí. Y por último tenemos que hacer un balance de cargas. En el lado derecho, o sea, en el lado izquierdo, perdón, vamos a tener carga más 1, y en el lado izquierdo tenemos carga menos 1. Así que tenemos que agregar
para que se equiparen las cargas, tenemos que agregar 2 electrones a la izquierda. ¿Ya? Esa es la primera semireacción que ya está completamente balanceada. La segunda es el voy a anotar más chiquitito mejor. El NO2 y el NH4. Bueno, el primer paso ya lo tenemos listo porque ya tenemos balanceado los átomos de nitrógeno, al igual que el caso anterior. Aquí solo hay nitrógeno, a excepción de oxígeno e hidrógeno, y eso ya están balanceados, así que el primer paso está listo. Segundo paso es balancear los oxígenos con agua. Entonces agregamos 2 aguas a la derecha. Y ahora tenemos que balancear los hidrógenos con protones. Entonces a la derecha tenemos 4, más 2 por 2, 4, 8. Tenemos que agregar 8 hidrógenos, ¿cierto? Y ahora por último tenemos que hacer el balance de carga. A la derecha tenemos más 1 y a la izquierda tenemos más 7. Así que para que se balanceen debemos agregar 6 electrones a la izquierda. Por último, tenemos la del NO3 a NH4. Bueno, el primer paso, como todos los casos anteriores, lo tenemos listo porque el nitrógeno ya está balanceado. Segundo paso, balanceamos los oxígenos, así que tenemos que agregar 3 aguas a la derecha para balancear las 3 aguas que hay aquí. Ahora tenemos que balancear el hidrógeno. A la derecha tenemos 4 más 3 por 2, que esos son 10. Entonces tenemos que agregar 10 hidrógenos acá. Y ahora el balance de carga, al lado izquierdo vamos a tener más 9 y al lado derecho vamos a tener más 1. Así que tenemos que poner 8 electrones. Y estamos listos con la P1. Así que les repito, esto lo vamos a ocupar mañana, así que ojalá si lo pueden tener anotado. Bueno, igual mañana va a estar en el enunciado en realidad, pero recuerden que lo hicimos hoy. Vamos a tener cocinadas listas mañana las semireacciones del nitrógeno. La pregunta 2 nos dice lo siguiente. Usted es contratado como practicante por un laboratorio para medir parámetros de calidad de agua en un lago. Se toman muestras para medir la DBO5 y en el lago, al momento de tomar las mediciones, se midió un pH 7,8 y se sabe que la presión del oxígeno es 21%. O sea, la presión parcial del oxígeno con respecto a la atmósfera es 21% de la atmósfera. Esos son datos sabidos. Usted comete el grave error de dejar el recipiente con la muestra de agua al sol durante todo el día, por lo que ocurre fotosíntesis y la muestra se arruina. Recuerden que para la DBO5 nosotros justamente queremos que no ocurra fotosíntesis para que se mantenga, para que no entre más oxígeno disuelto al agua, dado que como el resultado de la fotosíntesis aumenta la concentración de oxígeno en el agua y por lo tanto arruina nuestra DBO5 que quiere medir la actividad metabólica que tienen los bichitos, los microorganismos que están viviendo en el agua. Y entonces si yo le agrego más oxígeno, después no puedo medir cuánto bajo. Así que por eso es que la muestra está totalmente arruinada. Entonces una vez que ya nos dimos cuenta de que se arruinó la muestra, vamos a medir nuevamente los parámetros de agua y vamos a obtener un pH que subió a 10,2
y vamos a tener que también la presión del oxígeno subió a 40%. Con esta información, nosotros podemos considerar la reducción de oxígeno, que les voy a anotar. Entonces, lo que pasa aquí es que tenemos la siguiente. La siguiente reacción. Entonces vamos a asumir que esto es una simplificación de la fotosíntesis. Y nos dan los valores de PE y PE mayúscula. Que nos deberían dar el mismo valor, pero multiplicado por ese factor que se ocupa, que es 16,9, como le expliqué al principio de la clase. Estos son los valores, el P es 0, mayúscula o minúscula. Disculpen, son los valores que están tabulados. Entonces, esto uno podría ir a buscarlos y encontrarlos y ocuparlos. ¿Ya? Entonces, estos valores siempre van a ser fijos para la redox. Y son valores de referencia que se hacen cuando se mide el potencial en una celda galvánica. Y el PE, mayúscula y minúscula, van a ser los valores que van a ir variando. Entonces, uno representa el potencial eléctrico que va a ir variando y otro va a representar la actividad del electrón que va a ir variando, pero ya sabemos que están relacionados por un factor de multiplicación. Ese factor de multiplicación es 16,9, pero solo cuando estamos a 25 grados Celsius, por si acaso. Si no, ese factor cambia y pasa a ser otro. Entonces, lo que nosotros teníamos antes, las condiciones, antes de que, cuando estábamos recién sacando la muestra, las condiciones en que estaba el agua, digamos, en el lago, podríamos decir, teníamos que el pH valía 7 y que la presión del oxígeno corresponde al 21% de la atmósfera. Oye, disculpa, tengo una pregunta. Sí, Valentina, te escucho súper bajito. Déjame subirle el volumen, dame un segundito. Y ahí, no, quizás estaba muy lejos. Dale, ahora dime, ahora te escucho bien. Pues es que cuando hiciste en el resumen dijiste que PE era, bueno, menos el logaritmo de E, pequeño, y que no tenía dimensiones, pero en el enunciado ¿Sí? dice que PE, el grande, está medio en voltios. Entonces, bueno. Ah, ya, sí. Bueno, quizás me confundí cuando lo dije. No recuerdo qué dije con exactitud. Pero el que no tiene dimensiones es el minúsculo. El E con minúscula. Ah, P, E con minúscula. ¿Ya? Ese que no tiene dimensiones y representa la actividad del electrón. El que es con mayúscula, eh, dame un segundo. o sea, no, perdón, dijiste que la E sola, en mayúscula, era el potencial, y que la P en mayúscula era el que no tenía dimensiones. Eso. Es que no entiendo muy bien las diferencias entre esas cosas, entonces, Ya, esos mira. parámetros. Deja ver si anoté bien la ecuación de Next. Quizás me confundí con eso. A ver. No, está bien aquí. Ya, mira. Estoy revisando que esté todo bien puesto porque si no te voy a confundir más. Y dame un segundito. Ahí está en verde, que el PE mayúscula es adimensional. Sí, ya. Los que tienen P son adimensionales porque representan la actividad del electrón. ¿Y ahora qué es lo que había dicho distinto? Y el Que en E. el enunciado dice que el PE mayúscula está medio en voltio. Ah, P mayúscula está medio. Ah, tienes razón. Ya sí tengo que arreglarlo porque el 16,9. Sí, no está malo. Sí.
Ah, ya. Yo puse dos Ah, P, en realidad le puse una P extra, caché que puse PE 0 y PE mayúscula 0, y en verdad debería ser E0 nomás, ¿ya? Por si acaso. Así que lo voy a... Gracias por la... Ahí me chisporroteé. Y aquí está ya, mal. bacán. No, Y me sorry, había confundido. mala Gracias. mía. Ahí sí, pues sí. Y este también se puede... Ya. Sí, hablemos un poquito de... Volvamos atrás y hablemos un poquito de la notación, ¿ya? Dejemos esto bien claro. El P, entonces, representa... El P es algo, representa actividad del electrón, y el E solito representa voltaje. Pero, como les decía al principio, a veces en el water chemistry, por ejemplo, pueden ocupar P. Los P pueden ir con minúsculas, ¿ya? Pero son lo mismo. Los P, oye, entonces, la regla es que si tiene un P, independiente si es mayúscula o minúscula, representa actividad del electrón, y si no tiene un P, independiente que sea mayúscula o minúscula, representa, representa voltaje. Porque voltaje siempre lo ponen con mayúscula. Y acá en el Water Chemistry, por ejemplo, ocupan epsilon, y acá en la cátedra se ocupa PE mayúscula, por si acaso. Entonces no se vayan a confundir, lo que importa es si es que lleva un P o no, nada más. Y las ecuaciones de Nernst, por supuesto, son cositas, o sea, si tenéis PE y PE, o tenéis E y E nomás, ¿ya? Las P y las E se mezclan con esta de aquí. Yo sé que es súper confusa esa parte, así que si alguien todavía no cacha, me pregunta, por favor. Y este entonces está en volts, el E0. Bueno, y el PE0 y el E0 representan como, son algo así como las constantes de equilibrio de la reacción, a todo esto. Y por lo tanto, por eso son fijas. Entonces, vendrían siendo el equivalente al Ka, por ejemplo, que ocupamos en reacción ácido-base, pero no son lo mismo, ¿ya? Porque el Ka nosotros lo escribimos de cierta forma, y aquí nosotros ocupamos la ecuación de Nernst, así que no son equivalentes, pero son lo más parecido que tenemos, por si acaso. Entonces, ahora siguiendo con el problema, entonces, antes de arruinar la muestra, digamos, teníamos pH 7, y después de arruinar la muestra, subió el pH y también subió la presión del oxígeno. Entonces, está súper fácil. Lo único que tenemos que hacer para ver la variación de los PE y del E es considerar la ecuación de Nernst. Entonces, para demostrarles que son exactamente lo mismo, voy a resolverlo de las dos formas, y después van a ver que se va a cumplir la relación de 16,9 por E es igual a PE. ¿Ya? Entonces, primero vamos a resolverlo usando los P. Entonces vamos a poner que antes... Ojo que a veces la ecuación de Nernst se ocupa pasando este término para la derecha, entonces te queda con signo positivo, pero es lo mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la diapo de la profe está con más, pero es porque se tira para este lado, pero es lo mismo, ¿sí? ¿No? Por si acaso. Entonces, si reemplazamos los valores, tenemos que... ¿cuál era el P0? Ya, el P0 es 20,8 menos 1 sobre N. Entonces ahora tenemos que consultar la reacción que nos están dando, la reducción del oxígeno. Nos dice que son 4 electrones los que se están transfiriendo, entonces aquí va 4. Para reemplazar el Rep y el Ox, yo
para no confundirme, lo que hago es aprenderme esto, que les mostré al principio, y con esa nomenclatura ir reemplazando nomás. Entonces, ox aquí vendría siendo este. Tengo malo el signo, parece. Denme un segundito, me confundí un poco. Yo creo que aquí está al revés esto porque cambió el signo. Menos red sobre ox. Ah, ya, sí, 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 sí. Ya, bueno. Por propiedad del logaritmo, esta ley se puede anotar de dos formas. No solo podéis pasar para allá, para la derecha, el 1 sobre n, sino que uno también es equivalente a anotarlo así. A ver, voy a anotarlo abajo. Ahí sí. Entonces, estas dos son equivalentes. Como el logaritmo bota los exponentes, esto elevarlo a menos 1 y me va a botar un menos 1 para afuera, y por lo tanto estas dos son lo mismo. Ahora sí que lo hacemos. Entonces, si reemplazamos, ya. Ahí tenemos anotada la ecuación. El 1 sobre n vale 4, ¿cierto? Y bueno, la actividad del agua, voy a anotarlo abajo mejor, porque merece explicación. Entonces ahora acordémonos las convenciones que teníamos para la actividad de las cosas. La actividad del agua es 1, así que lo vamos a anotar 1. Vamos a considerar que gamma vale 1, así que la actividad del hidrógeno va a ser la concentración molar del hidrógeno. Y para los gases la actividad es la presión parcial. Entonces aquí nosotros vamos a poner presión del oxígeno. Bueno, aquí es la actividad del oxígeno en realidad. Eso, la actividad del oxígeno gaseoso es la presión parcial. Ahí sí estamos todos en orden y correcto. Entonces nos va a dar básicamente, si ustedes reemplazan y desarrollan, nos va a dar que el P es 12,83. Bruno, ¿Sí? ¿el agua no sería el que se reduce? Eh, el agua aquí, según la notación, es la especie reducida. A ver, ¿dónde tengo anotado aquí? Según esta notación, el agua es la especie reducida, ¿cierto? Y aquí lo tengo con signo menos. Estoy ocupando esta. Entonces, el agua es la especie reducida, entonces el agua va arriba. Oh, sí, por el signo. Ya, sí, gracias. Sí, tranquilo, me acabo de confundir, así que te entiendo totalmente. Em, bueno, por suerte la prueba va a ser con su formulario, así que van a poder revisar si es que están bien o mal los signos. Entonces aquí nos da el P de antes.
Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para después de arruinar todo. Entonces después vamos a tener que PE es igual a PE0 menos 1 sobre n logaritmo, se le ponemos aquí red y ox. Y bueno, aquí pasa lo mismo que el caso anterior, ¿cierto? Solo cambia el valor solo cambian los valores. Así que nos da la actividad del agua, que es 1, la concentración del hidrógeno, que nos la dan por el pH, por la presión parcial del oxígeno, que es 0,4 en la condición de después. Entonces, en después, vamos a tener que el PE vale 10,5 si reemplazan todo lo que nos están diciendo. Entonces, PE después 10,5, que anote 10,2. Ahí sí. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la otra ecuación de Nernst, para convencerlos que es lo mismo, para que no queden dudas de que no le estoy engañando con la materia. Bruno, una consulta. ¿Cómo Claro. del pH, donde dice la concentración del H, reemplazaste, hiciste el logaritmo del pH? ¿Cómo lo sacaste? ¿Cuál sería el valor? Aquí de este. Sí. Ah, sí. Bueno, tú tenías el pH igual. Para el caso de después, el pH era 10,2. Entonces la concentración de H más es menos logaritmo base 10 de 10,2. No, ahí sí. ¿Esa era tu duda? Bueno, supongo que sí. Perdón. Oye, tenía el micrófono apagado. La última duda, como la concentración del hidrógeno dice elevado a 4, o sea, el 10 por elevado a 10 menos 10,2 también tienes que elevarlo a 4. Sí, pues después H más 4 sería 10 a la menos 10,2 elevado a 4. Si es que me acuerdo bien de las propiedades de las potencias, debería dar así. Ya, gracias. De nada. Ya, entonces, ahora vamos a verlo usando los E. Entonces, Nernst de antes. Voy a hacerlo rapidito porque en verdad es casi lo mismo. Se nota E es igual a E0 menos 0,0059 sobre N logaritmo, y voy a reemplazar los valores al tiro nomás. 1 la actividad del agua, 0,21 la presión del oxígeno, y h a la 4 que sería 10 a la menos 7 elevado a 4. El que nos dan es o sea, nos dan 1,23, ¿cierto? Entonces, es este de aquí. Y entonces, si nosotros despejamos el E, nos va a dar 0,76 positivo. Ojo, observación, en el Water Chemistry, aquí le ponen un H, a veces.
Es lo mismo, ¿ya? Para nosotros va a ser lo mismo. Y este H viene porque este E se mide en una celda y el potencial de la celda, entonces le ponen un H, su índice, porque no sé, le gusta complicarnos la vida, pero es lo mismo, con tanta nomenclatura, pero es lo mismo que el E mayúscula. Entonces, el antes y ahora el después. Y aquí lo que cambia es la presión del oxígeno, ¿cierto? Y aquí va a ir 10 a la menos 10,2 a la 4. Entonces, si metemos aquí el 1,23 y aquí un 4, nos va a dar que el E vale... Ay. Ah, no, sí, nada. Vale 0,62. Pensaba que me había equivocado, perdón. Y entonces, bueno, vamos a ver cuánto cambió para antes y para después. Entonces teníamos que Nernst con PE, antes, después, y Nernst con E. Entonces con el PE, el antes nos dio 12,83, el después nos dio 10,5, y para el caso de los potenciales eléctricos, que estos tienen unidades, recuerden, que no se la anoté, pero el antes era 0,76 volt y el después era 0,62 volt. Sacamos la diferencia, que es lo que nos piden por enunciado. Entonces vamos a calcular final menos inicial. Y para el primer caso nos da menos 2,33. Y para el caso final, o sea, para el caso con sin la P, nos da menos 0,14. O sea, ahora voy a... Si nosotros multiplicamos 0,14 por 16,9, nos debería dar parecido a 0,223. Y es el caso, lo acabo de hacer. Entonces menos 0,14. Uy, ahora sí. Perdón. Menos 0,14 por el 16,9 nos da menos 2,366. ¿Ya? Así que nos da lo mismo que arriba, o sea, se mantiene la proporción y este error es porque aquí me faltó considerar todos los decimales nada más, ¿ya? Pero para que vean que yo puedo partir con alguno de los dos y después pasarme a cualquier otro en cualquier momento, ¿ya? Y también el E0 y el PE0, que son el 20,8 y el 1,23, también están en un factor de 16,9 diferidos. Así que siempre podemos ocupar esta relación y podemos relacionar actividad del electrón con voltaje con voltaje. La actividad la actividad del electrón representa, bueno, la actividad del electrón en el agua, la actividad del electrón en la solución. Eso podría sugerirnos que el electrón se encuentra disuelto. Uno dice, bueno, hay actividad del electrón,
Y alguien podría suponer que esto significa que el electrón se encuentra disuelto en la solución, así como uno encuentra otras cosas disueltas en la solución, no sé, como el azufre, o el fierro, o el cloro, qué sé yo, y que va a tener incluso alguna concentración. Esto no es lo que sucede en realidad. A pesar de que se le agrega una actividad, y a pesar de que la ecuación, por ejemplo, la semireacción que anoté yo aquí, ¿dónde la anoté? Aquí. Aquí, por ejemplo, tiene los 4 electrones dando vuelta. En realidad los electrones, esto es una forma conceptual de analizar cómo sucede la reacción, porque el electrón nunca va a estar disuelto solito en el agua, o si lo está, va a ser por periodos de tiempo muy cortos, que es exactamente lo mismo que pasa con el hidrógeno, ¿cierto? Recuerdo que habíamos mencionado hace un par de semanas atrás que el hidrógeno no estaba solo y que forma parte del H3O más, ¿ya? Por lo general, cuando está, digamos, cuando se anota como H+, por lo general, en realidad uno lo puede encontrar de esta forma. Con el electrón no es tan obvio decir cómo se va a encontrar, porque se puede, digamos, unir a muchas cosas distintas, eh, pero tampoco va a estar en solución, por si acaso. Ya nos queda la P3. La P3 es para ver la producción de vinagre que ocurre debido a la oxidación anaeróbica del vino. Nosotros podemos P3. Entonces nosotros podemos oxidación anaeróbica. ¿Saben qué significa anaeróbico? Supongo que se ve en ambiental. Anaeróbico es que es sin la presencia de oxígeno, por si acaso. Porque hay cosas que oxidan que no son oxígeno. El oxígeno es el principal elemento oxidador, pero hay otras cosas que pueden oxidar también, al igual que el oxígeno. En este caso nosotros vamos a ocupar como agente oxidador, o sea, vamos a ocupar para la oxidación el dicromato de potasio, que es un agente oxidante que se ocupa, al menos industrialmente, para oxidar porque tiene como mucho poder oxidador, digamos. Entonces nosotros vamos a representar lo que está pasando en esta oxidación anaeróbica, como considerando el vino como etanol. Y el etanol a su vez es el CH3, CH2OH. Vamos a considerar el vinagre como ácido acético. De hecho, hay vinagres que son casi puro ácido acético. O sea, yo la otra vez vi un vinagre que era ácido acético como con 3% de otras cosas que eran, ¿cómo se llama? Preservantes y cosas nada que ver con el vinagre. Así que esta es una buena aproximación del vinagre al menos. No sé cómo andará el vino con el etanol. Entonces, ácido acético, CH3COOH. Y vamos a ocupar el agente secreto. El dicromato de potasio. Y con esto queremos ver cuánto dicromato de potasio vamos a necesitar para un barril, digamos, de etanol que tiene 10 molar. ¿Cuánto K? Y el R lleva un 2 aquí, que me lo comí.
Entonces, ¿cuánto dicromato de potasio vamos a necesitar para transformar todo el vino en vinagrito? Entonces, primero nos dan tenemos que balancear, creo que tenemos que balancear, ¿cierto? Sí, hay que balancear, porque no nos dan ni las ecuaciones, así que vamos a tener que anotar las dos semireacciones, porque esta va a ser una redox completa. Ya, entonces, de vino a vinagre tenemos que balancear. Lo que primero hacíamos era balancear todo lo que fueran los átomos distintos de hidrógeno y de oxígeno. Y tenemos que solo son los carbonos y que están balanceados. Hay dos aquí y hay dos acá, dos carbonos. Después tenemos que balancear el oxígeno con agua. Así que, a ver, aquí tenemos un oxígeno y acá tenemos dos oxígenos. Así que tenemos que agregar un agua por este lado. Uy, me quedó feo, muy fea el agua. Ahora tenemos que balancear el hidrógeno. Entonces, aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí tenemos 3, 4. Así que, para llegar a los 8 nos faltan 4. Y por último tenemos que balancear las cargas. A la derecha tenemos una carga más 4, a la izquierda tenemos más 0, así que obviamente si agregamos 4 electrones nos queda todo muy bien. Ahora veamos qué pasa con el dicromato de potasio. Lo que primero pasa es que cuando metemos el dicromato de potasio se disocia. Entonces pasa a ser 2K más Cr. Cr2O7 menos 2. Y este va a ser el agente que va a estar en la reacción, así que este es el que vamos a ocupar. Entonces vamos a anotar la otra semireacción como Cr2O7 2 menos. Y nos dicen por enunciado que esto se transforma en cromo solito con carga 3 más. Entonces, bueno, no debería haberle puesto el 2 acá. Bueno, ahora sí, tenemos que balancear las ecuaciones. Por primera vez tenemos un átomo distinto de oxígeno y de hidrógeno que está desbalanceado, en este caso el cromo. Entonces, como tenemos dos cromos a la izquierda y uno a la derecha, tenemos que multiplicar por 2 aquí. Ahora sí, va con este 2. Después, los átomos de oxígeno. Entonces tenemos que agregar 7 aguas a la derecha. Lo voy a anotar abajito. Ahora que tenemos balanceado el oxígeno, tenemos que balancear el hidrógeno. Tenemos que agregar entonces 14 hidrógenos a la izquierda. Y por último las cargas. Y tenemos más 14 menos 2, tenemos más 12 de carga a este lado. Y aquí tenemos más 3 por 2, que es más 6 de carga. Entonces tenemos que agregar 6 electrones. Más 6 electrones. Y aquí tenemos las dos semireacciones totalmente balanceadas. Pero ahora tenemos un problema, porque queremos sumarlas para tener la redox entera. Pero el número de electrones no es el mismo. Entonces, ahora tenemos que multiplicar las semireacciones para que nos den algo sumable, digamos. Cosa que se puedan cancelar los electrones. Aquí no sé por qué le puse un electrón, porque me equivoqué en realidad, sí sé por qué. Porque tengo en la pauta que es otro valor. A ver, aquí tengo 4 cargas positivas y 0 cargas positivas al otro lado, así que aquí son 4 electrones. ¿Sí? No sé por qué puse uno nomás, pero son 4. Entonces, nosotros queremos que tengan el mismo número de electrones, ambas, que se trancen el mismo número de electrones. Así como tenemos un 4 y un 6, les propongo multiplicar
la primera por 3 y la segunda por 2 para que nos den 12 electrones. Así que se le voy a anotar bien rapidito, entonces nos quedaría 3CH3, CH2OH más 3H2O, y 12H más 3CH3COOH más 12 electrones. Y la otra reacción nos quedaría 2Cr2O7 2 menos más 28H más 12 electrones. Pasa a ser 4 cromo 3 más 14H2O. Entonces ahora que tenemos la misma cantidad de electrones a ambos lados, podemos sumar tranquilamente, porque recuerden que cuando sumamos ambas reacciones no nos tiene que quedar ningún electrón dando vuelta. Entonces si sumamos y cancelamos las aguas, por ejemplo, aquí hay 3, 14, no sé tanto, ya, nos da esto. Esto a un lado y esto al otro lado. Y ahora tenemos lista la reacción. Pues nos dicen que tenemos 10 mol litros de etanol al principio. Y recuerden que el etanol es este de aquí, es el vino. Entonces si tenemos 10 a la... O sea, ¿cuánto dije que teníamos? Cuando hice el enunciado. 10 m de... Entonces ahora por esquetiometría podemos determinar cuánto dicromato de potasio vamos a necesitar por cada litro de solución que tiene esta concentración de etanol. Entonces, si tenemos 10 mol litros de etanol, entonces 3CH3, CH2OH, que serían 3 moles de etanol, consumen 2 CR2O7 menos 2, que eso viene dado por la esquetiometría, ¿cierto? Esto está aquí. Entonces, este 3, cada 3 de estos, consumimos 2 de estos. ¿Ya? Eso es lo que quiero decir. Entonces, nosotros vamos a necesitar 10 por 2 tercios moles litro de CrO7 menos 2 para hacer la reacción completa. Y esto significa que necesito esa cantidad de... Debo añadir 10 por 2 tercios mol litro de K2CR. ¿Cómo era CR2? K2CR 2 o 7. Ahí sí. Para transformar todo el etanol, todo el vino, y entonces, ¿cuántos gramos de dicromato de potasio voy a necesitar?
Bueno, tengo que calcular el peso molecular, que va a ser, yo ya lo tengo listo, que es K2CR2. Peso molecular de cromato potasio es 294,18 gramos por kilo mol. Y con eso tenemos cuánto vamos a necesitar. Así que estamos listos. Ya estamos en la hora, así que... Bueno, no le había comentado, pero ahora que están arriba las notas del control 2, estaban súper buenas, así que yo sé que hubo problemas por ahí entre medio, con algunos valorcitos por ahí, algunas constantes de algunas cosillas, y que eso los debe haber complicado un poco, así que los felicito porque se nota que estudiaron, se nota que aprendieron, les fue bien, así que eso, a mí me alegra mucho ver que, que les vaya bien, digamos. Así que gracias por asistir, chiquillos. Voy a subir esto